Shalom. Estamos de vuelta con el estudio de la parashá de esta semana, que es la parashá Vaislach. Y estamos en el capítulo 32, nos quedamos en el versículo 3, por lo tanto empezaremos con el versículo 4 y alcanzaremos el versículo número 13. Vamos a comenzar con lo que dice la Torá. Envió Jacob emisarios delante de él, a Esab su hermano, a tierra de Seir, campo de Edom, y ordenó a ellos diciendo: así dirán a mi señor Esab, así ha dicho tu siervo Jacob, con Labán he peregrinado y me retrasé hasta ahora. Tengo toros, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envié para avisar a mi señor, a fin de encontrar gracia a tus ojos. Regresaron los emisarios con Jacob diciendo: vinimos a tu hermano a Esab, y también él va a tu encuentro con 400 hombres con él. Tuvo mucho miedo Jacob y se angustió. Entonces dividió al pueblo que estaba con él, a las ovejas, a los vacunos, a los camellos, en 2 campamentos. Pues dijo: si viene Esab contra un campamento y lo extermina, quedará el campamento restante salvado. Y dijo Jacob: Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Adonai que me dijo: vuelve a tu tierra y al lugar donde naciste, que te bendeciré. Me siento inferior ante todos los favores y toda la verdad que has hecho con tu siervo, porque con mi báculo he pasado este Jardín y ahora tengo 2 campamentos. Sálvame, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esab, porque temo yo a él, por si viene a exterminarme una madre con los hijos. Pero tú me habías dicho: yo te beneficiaré, pondré tu descendencia como la arena del mar, que no se podrá contar por tanta. Bien, como ya sabemos, Jacob ha emprendido su camino de retorno a casa, a la tierra de Canaán, después de haberse despedido de una situación también no muy a gusto de su suegro Labán. Y ahora él sabe que en la tierra de Canaán lo está esperando Esab, con quien hace 20 años había tenido una situación en la cual Esab había buscado la muerte de Jacob. Cuando Jacob sale, como lo manifiesta el texto, lo hace únicamente con una vara que le va ayudando durante el camino. Recuerda aquel momento en el cual Hakadosh Baruj Hu se le manifestó en esta tierra, en la cual le había anunciado todas las promesas que habían recaído en él, que fueron las promesas de Abraham e Isaac. Y en función de esas promesas, precisamente se había dado cumplimiento en su estancia en la tierra de Harán, en la tierra de Labán. Allí tuvo sus esposas, sus hijos, muchas riquezas, tal como lo había manifestado Hakadosh Baruj Hu en las promesas. Y ahora, al haber salido favorecido en todo esto por medio de Hashem, ahora que está a punto de encontrarse con Esab, siente que la protección divina pudo haberse alejado de él, por cuanto ya recibió mucho beneficio. Con lo cual nosotros podemos entender que cuando nosotros vivimos una vida de justicia, a causa de esa vida de justicia podemos ser recompensados en este mundo. Pero a veces no es tanta nuestra justicia y se han acabado las recompensas que nosotros pudiéramos recibir, y por lo tanto lo único que nos pueden suceder son males. Porque no solamente tenemos una vida recta en este mundo, sino que también tenemos una vida incorrecta. Y a causa de esto no vienen males. Y Jacob está manifestando la preocupación de que al ver todo el bien que le ha sucedido a él, Hakadosh Baruj Hu lo ha favorecido, pero es posible que su justicia ya no sea suficiente para salir favorecido de este conflicto con su hermano Esab. Por lo tanto, toma sus medidas. No solamente toma las medidas materiales y físicas al dividir todos sus bienes en 2 campamentos, lo que precisamente le hace saber
que tanta la riqueza que él posee y ahora está en dos campamentos, y todo este favor posiblemente le sea contrario en el día de su encuentro con Esaú. Pero sobre todo cuando se entera de que precisamente también Esaú, que rápido circulan las noticias, ya está enterado de que Jacob viene. Así que Esaú trae una recepción para Jacob, aunque todavía no se sabe si buena o mala, pero Esaú también viene a recibir a su hermano con 400 hombres, lo cual de alguna manera nos puede hacer saber cuáles eran las intenciones, pero obviamente cada uno trae su campamento. Jacob viene con su campamento, un campamento de lo que siempre lo ha rodeado, y Esaú viene también con su campamento, que es el campamento que siempre lo ha rodeado, si es que pudiera llamarse un campamento, pero era con las personas que siempre lo habían rodeado. De esta forma nosotros entendemos esta realidad. Nuestra justicia nos alcanzamos a recibir favores a través de nuestra justicia, de nuestro buen comportamiento en esta tierra. Pero también por nuestro mal comportamiento podemos recibir males. O también la otra opción, que a causa de nuestro buen comportamiento, todos los bienes que hemos de recibir ya los hemos recibido. Por lo tanto, ahora nada más nos vendrán los males. Esto es lo que a nosotros nos deja la primera aliyá de la parashá Vaishlach, con la cual comenzamos esta semana. Nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.